Hola, buenos días. Satnam. Vamos a practicar hoy juntos una crilla muy poderosa. Es corta, pero es intensa. Es una crilla que va a trabajar en el área de tu ombligo y que es muy buena, obviamente para fortalecer toda el área abdominal, pero también para momentos donde te sientes como que te hace falta energía, que los procesos están más bien lentos, como que uno está desanimado, no está motivado, necesita motivación, pero también un poquito de disciplina. Entonces es un crilla que trabaja muy bien sobre el centro del ombligo y que te va a permitir fortalecer esa fuerza de voluntad que yace en el ombligo. Como se ha dicho en la ciencia yógica, hay más de 72.000 ríos de energía que confluyen al nivel de tu centro del ombligo. Por eso es tan importante trabajar este centro, no solo para los procesos digestivos que toman lugar a diario en tu proceso interno fisiológico, sino también para los procesos digestivos en términos de las emociones. Cómo digiero mis emociones, cómo proceso mi propia frustración, la propia rabia, em, o la pereza, o la falta de ánimo, de motivación. Entonces es un kriya bueno para practicar en días donde sabes que quieres hacer algo para mejorar ese estado en el que estás de pronto un poco letárgico, letárgica o sintiéndote sin motivación o sin ganas. Pero también muy buena, por ejemplo, para personas que son muy activas y quieren todavía reactivar más ese flujo de prana y energía vital y traer esa dinámica a el cuerpo físico, conectándose obviamente al espíritu. Entonces es un kriya que también ha sido, digamos, recomendado para atletas, para personas que hacen mucha actividad física y quieren también fortalecer ese centro del ombligo. Hay algunas recomendaciones, como vamos a hacerla juntos. Esta kriya va a tener modificaciones para personas que tengan problemas en la espalda baja y lumbar, y si es necesario consultar a un médico antes de realizarla, por favor, hazlo. Son 4 ejercicios muy sencillos, pero son intensos, entonces lo mejor es hacerlo en vez de pelear con el propio cuerpo tratando de hacer algo, es escuchar, mi cuerpo está en capacidad de hacer esto, sí, o mejor hago una versión modificada que me permita ir conquistando progresivamente la ejecución de ese ejercicio. Entonces, como ya sabemos, siempre se inicia una práctica de Kundalini Yoga entonando el Adi Mantra, que es un mantra que nos permite abrir ese espacio de conexión interna con nuestra propia guía interior. Entonces voy a invitarte a que te sientes con la espalda larga, en una posición cómoda. Si necesitas usar un soporte abajo de tus isquiones, eso también está bien. Vas a cerrar los ojos y a traer toda la atención internamente a tu respiración, observando el flujo del aire que sale y entra del cuerpo. Sin juzgar, solamente observa ese flujo. Ahora te voy a invitar a que traigas también tu atención a la columna vertebral, observando cómo la columna actúa de alguna manera como un puente entre la tierra y el cielo. Y observas tu presencia en medio de esa tierra, ese cielo, conectando los dos a nivel de tu corazón. Entonces vas a traer ahora la atención al corazón y observa cómo ese corazón emana, vibra, palpita, le da fuerza a tu sangre, a tus procesos vitales. Y ese corazón se desprenden ríos y ríos también de energía y fuerza vital, de sabiduría. Y esos ríos navegan por todo el cuerpo, pero también van a ir en forma de cascada hacia los brazos, hacia las manos.
Y desde esa conciencia vas a frotar tus manos para traer más prana hacia las palmas de las manos. Y traes las manos al centro del corazón. Inhala profundo. Exhala completamente. Inhala. Exhala profundamente. Inhala para vibrar el mantra. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adguru Namaha, Jugadguru Namaha, Sadguru Namaha, Sri Gurudeve Namaha. Adguru Namaha, Jugadguru Namaha, Sadguru Namaha, Sri Gurudeve Namaha. Adguru Namaha, Jugadguru Namaha, Sadguru Namaha, Sri Gurudeve Namaha. Inhala profundo. Retén el aire. Exhala manteniendo las manos enfrente al centro de tu corazón, presionando el esternón con tus dedos pulgares. Vas ahora a traer una intención especial para esta práctica de hoy. Cualquiera que sea esa intención, cualquier aspecto que tal vez estás trabajando en este momento de tu vida, un hábito que quieres cambiar, un propósito que tienes y necesitas la energía para ir hacia ese propósito. Trae esa intención ahora, tal vez estás sanando algo, lo que sea que quieras traer, tráelo y ponlo conscientemente como una intención al servicio de esta práctica de hoy. Inhala profundo. Exhala. Muy bien, vas a relajar las manos. Lo primero que vamos a hacer es un calentamiento, preparar el cuerpo para realizar la secuencia. La crilla es muy importante. Entonces el primer ejercicio vas a extender las manos a 60 grados, palmas hacia arriba, como si estuvieras dibujando una V de victoria con tus brazos y haces respiración de fuego a través de la nariz, moviendo el centro del ombligo hacia adentro y hacia afuera. Es una respiración leve, pero es muy poderosa. Quiero decir leve porque no haces un esfuerzo excesivo, como ya lo dejas hacer suave. Si no estás familiarizado con esta respiración, inhalas profundo y lento a través de la nariz. Evitas esta respiración si estás embarazada. Esta práctica también no es recomendada para mujeres embarazadas, a menos que hayas consultado a tu médico y sea un proceso que se parece bien para hacer para ti en esta práctica, ¿ok? Extiendes las manos hacia arriba, inhalas a través de la nariz todo el tiempo. Por favor, empieza ahora.
Inhala profundo, trae los pulgares juntos arriba de la cabeza, estira los brazos, retén el aire adentro. Exhala, relaja. Muy bien, ahora trae las manos a las rodillas y vas a comenzar a hacer flexiones espinales, tratando de dejar los hombros y la cabeza en el mismo lugar. El movimiento se concentra en la base de la columna. Inhalas adelante, exhalas atrás. Inhalas adelante, exhalas atrás. Tú puedes encontrar tu propio ritmo. Y lo más importante es que aprendas a escuchar y a establecer un ritmo mientras proyectas mentalmente el mantra Sat Nam. Inhala Sat, exhala Nam. Inhala profundo. Exhala. Muy bien. Siguiente ejercicio. Giros sufis. Inhalas adelante, exhalas cuando vas hacia atrás. Inhalas adelante Sat, exhalas atrás Nam. Vibrando mentalmente el mantra, manteniendo tu proyección y toda la atención al centro del entrecejo. Encuentra tu propio ritmo y música interior, inhalando y exhalando, mientras conectas y sincronizas el movimiento y la respiración. Y cambias de dirección, vas hacia el otro lado. Inhala profundo, regresa al centro. Exhala, relaja. Muy bien, ahora extiendes tus piernas hacia adelante. Si puedes, vas a agarrar los dedos de los pies, los dedos gordos de los pies y presionas la uña con el dedo pulgar o colocas las manos en tus rodillas o en los muslos. Inhala arriba, exhala abajo, inhala arriba, exhala abajo mientras mantienes la misma proyección del mantra. Inhala Sat, exhala Nam. Inhala arriba, exhala, relaja y mantente por unos segundos estirando en esta posición, sintiendo como el aire circula a través de tu cuerpo, alcanzando los músculos, todos los tejidos. Inhala, exhala. A mí particularmente cuando hay este tipo de crillas que son un poquito fuertes para la columna y para el abdomen, me gusta hacer calentamientos que son un poco más extensos, ¿ok? Esto es consciente. Vas a traer las manos hacia los hombros, manteniendo los codos elevados hacia arriba.
Tu pecho está elevado, el mentón levemente hacia adentro. Inhalas a la izquierda, exhalas derecha. Inhala profundo, regresa al centro. Exhala, relaja. Muy bien. Para el siguiente ejercicio te vas a colocar de pie, manteniendo una posición paralela de tus pies. Vas a inhalar hacia arriba. Exhalas, doblando tu cuerpo hacia abajo. Si puedes tocar el piso está bien, mantienes las rodillas extendidas. Si no alcanzas a tocar el piso, proyectas como si estuvieras tocándolo. Luego regresas. Conscientemente. Inhala arriba, exhala abajo y regresa a sentarte ahora en los isquiones para los últimos dos ejercicios de este calentamiento. Vas a mover tus hombros en círculos hacia atrás, inhala arriba, exhala abajo. Inhala arriba, encoge tus hombros hacia arriba. Exhala, relaja. Ahora descarga la cabeza y vas a mover la cabeza en círculos. Estos pueden ser amplios o pequeños dependiendo cómo sientas tu cuello. Si tú tienes problemas de cuello o tuviste una lesión reciente o tu cuello es más, tiende a acumular mucha tensión y hacer espasmos, recomiendo mejor hacer este movimiento de cabeza hacia los lados. Inhala izquierda, exhala derecha. O tus círculos, inhalando atrás, exhalando adelante. Ahora invierte la dirección. Inhalando derecha, exhalando izquierda. O hacia el otro lado, inhalando atrás, exhalando adelante. Inhala, regresa al centro. Exhala. Muy bien, ahora que tu cuerpo está preparado para el kriya, entonces vamos a empezar. Recuerda que son solamente 4 ejercicios, pero son 4 ejercicios muy potentes y vas a modificar los ejercicios cada vez que sientas que el cuerpo tal vez no está preparado para hacer esa práctica todavía. Entonces es mejor conquistar progresivamente el ejercicio. Como dije anteriormente, esta práctica no está recomendada para mujeres embarazadas porque estimula mucho la parte de abajo del abdomen y es un kriya fuerte.
para el abdomen. ¿Ok? Entonces, primer ejercicio, la versión completa, es traer las piernas hacia arriba, 90 grados y volver a bajarlas. Y vas a contar 1, 2, 3, 4, ¿ok? Mentalmente. Si eso es muy intenso, vas a colocar las manos debajo de tus nalgas. Inhala arriba, exhala abajo y recuerda si necesitas hacer modificación, tal vez doblando las rodillas suavemente mientras proteges el área abdominal. ¿Ok? Solamente vamos a hacer 26 repeticiones contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y encuentra tu propio ritmo. Comienza ahora. Inhala profundo. Exhala. Muy bien. El siguiente ejercicio para la versión completa. Entrelazas los dedos nuevamente y colocas las manos detrás de la cabeza. Inhalas, traes hacia el pecho, exhalas adelante, contando de la misma manera. 1, 2, 3, 4, contando mentalmente. Si hay problemas de lumbar baja o no quieres tensionar tanto la columna por alguna razón, modificas nuevamente colocando las manos debajo de las lumbares. ¿Ok? Esto es en caso de que se haga muy fácilmente espasmos en tu cuerpo y quieras evadir esa condición. Inhala. Exhala. Muy bien. Recuerda que puede pasar que necesites tomar más tiempo para cada ejercicio y eso también está bien. Si estás yendo haciéndolo más lento, está totalmente ok hacerlo un poquito más lento. ¿Ok? Para el siguiente ejercicio, entrelazas las manos, las colocas sobre el centro del ombligo y esta vez vas a hacer el mismo conteo de 26, pero trayendo tu cuerpo totalmente a este plano más vertical y exhalas regresando abajo. El mismo conteo comienza ahora. Inhala profundamente. Exhala. Muy bien. Ahora, para el último ejercicio de esta secuencia, voy a mostrar dos opciones. Una es conservando las manos en el mismo lugar, traes las piernas hacia atrás y regresas, solo a 90 grados, ¿ok? Pero si eso es demasiado fuerte, la otra opción es poner las manos debajo de la lumbar y traer las piernas atrás y a 90 grados. Otra cosa que es mi opción favorita, tú puedes colocar un apoyo detrás de la espalda, encima de la cabeza, para, por ejemplo, ayudarte un poco a no presionar mucho las vértebras cervicales. Yo en este caso estoy cuidando mis vértebras cervicales,
porque tuve recientemente una tensión allí y quiero evitar que eso se acumule nuevamente. Entonces, otra vez atrás y 90 grados. Atrás y 90 grados, ¿ok? Contando los mismos 26. Por favor, empieza ahora. Inhala profundo. Exhala. Y relaja. Muy bien. Ahora, no sé si estas son buenas noticias o malas noticias para ti, pero vas a repetir exactamente la misma secuencia en el mismo conteo. Muy importante respetar tu propio tiempo, escuchar tus propios tiempos. ¿Ok? Manos, si escoges en la frente o debajo de las nalgas, y comienzas tu conteo ahora. Inhala profundo. Exhala. Recuerda la modificación, si necesitas tomar más tiempo, si necesitas hacerlo un poco más lento, está perfecto. Ahora, manteniendo manos o debajo de la cabeza o debajo de las lumbares. Inhala, exhala, sosteniendo mismo conteo. Creo que me va pasando el conteo. Inhala profundo. Exhala. Muy bien, siguiente ejercicio, entrelaza las manos y lleva las manos hacia el ombligo y exactamente el mismo movimiento de la serie pasada. Te inclinas hacia arriba y hacia abajo. Y recuerda, si hay que hacer modificación porque no hay suficiente fuerza, a veces vas a necesitar apoyo de las manos, ¿ok? Todo eso está bien, haz lo que necesites, siempre escuchando tu propio cuerpo. Por favor, comienza ahora. Cuando completaste 26, inhala profundo. Exhala. Muy bien. Y ahora te preparas para el último ejercicio. Último ejercicio de la secuencia y de esta grilla
que como ya le dije, puedes mantener nuevamente manos debajo de tus nalgas o en el ombligo. Por favor, comienza ahora de 90 grados hacia atrás. Inhala profundo. Exhala y relaja tus piernas. Ahora vas a tener una relajación corta. Yo lo que hago siempre para la relajación es colocar algo debajo de mis piernas y me hago lo más calientita posible dependiendo también de la estación, pero ahorita que acá está ya frío, entonces te quieres abrigar. También si tienes la opción de cubrir tus ojos con algo, porque eso ayuda a entrar como en un proceso de relajación un poquito más profundo. Espérate que igual tengo que traer, me olvidé de traer mi celular. Una relajación profunda. Y en la relajación no vas a hacer nada, solamente vas a tratar de quedarte dormido. No hay proyección de mantra, no hay mudra, respiración específica, nada. Es como un momento en el que sueltas todo y te quieres entregar realmente a una relajación muy profunda. A mí, por ejemplo, siempre me gusta cubrirme los ojos porque eso me hace entrar como en un proceso todavía más profundo de relajación. Solo unos minutos.
profundo. Exhala y lentamente vas a comenzar a mover los dedos de las manos, los dedos de los pies conscientemente, a mover las muñecas, los tobillos en círculos. Y ahora vas a estirar los brazos arriba, dando espacio para las articulaciones, para los músculos realmente de activarse nuevamente. Y ahora traes una rodilla hacia el pecho. Voy a mostrarlo sin esta cobijita. Y vas a ir con la rodilla hacia el lado opuesto del cuerpo. Obviamente si necesitas remover el apoyo que tenías para las rodillas, para ir un poco más profundamente en ese estiramiento de la cadera y la lumbar baja, de la espalda baja, perdón. Tratando de mantener los hombros en el piso. Y ahora cambias hacia el otro lado, la pierna hacia el pecho y luego vas hacia el lado opuesto, manteniendo tus hombros en el piso. Ahora regresas al centro y vas a frotar las palmas de las manos y las plantas de los pies con fuerza. Abrazas las rodillas y te balanceas en la espalda 3 o 4 veces. Hasta que regreses a la posición sentadito, sentada, la postura fácil. Muy bien. Ahora vamos a hacer una meditación. A mí me gusta usar esta banquita cuando es meditaciones largas. La de hoy no va a ser tan larga, pero es una respiración muy bonita y muy poderosa que va a servir especialmente. Espérense que me gusta dejar esto organizado de una vez. Es una meditación poderosa especialmente si hay mucha ansiedad. Si hay mucha ansiedad en tu vida, si hay mucha no estar en el momento presente, sino siempre ir más adelante, querer estar más adelante, querer proyectar más adelante. Y a veces, obviamente, como seres humanos queremos hacer eso, ¿sí? Pero estar realmente anclados en el momento presente nos permite conectar realmente con la fuerza de nuestro espíritu para más disfrutar cada momento que la vida nos trae. Que a veces si estamos mucho en la ansiedad de lo que el futuro, lo que viene, siempre el plan, el plan, el plan, realmente no nos permitimos anclarnos en este momento, ¿ya? Entonces es una práctica poderosa que para esta práctica yo uso una aplicación que es como yo la encontré en las aplicaciones es Interval App o Interval, déjame revisar bien, Interval Timer. Entonces es una aplicación donde tú vas a poder colocar los tiempos específicos si necesitas. Es la respiración de la vida, entonces la idea es que vas a inhalar en un flujo constante de tomar el aire por 20 segundos, retener el aire por 20 segundos y exhalar por 20 segundos, durante 20 segundos. No es como que exhalas y te quedas esperando, sino usas esos 20 segundos para inhalar, para retener y para exhalar. Pero ¿qué va a pasar? Si la capacidad pulmonar todavía no está expandida, llegar a 20 segundos es muchísimo. Entonces va a tomar tiempo poder conquistar esos 20 segundos. Entonces lo que voy a hacer hoy para poder hacerlo juntos y que tú también puedas hacerlo en casa es dejar un tiempo promedio de 15 segundos en vez de 20 o 18, que es normalmente los que yo hago en casa en mi propia práctica. Uso 15, pero recuerda que tú puedes ajustar esto a 12, a 10, a 8,
¿sí? Dependiendo de la capacidad pulmonar. Y conquistar eso paulatinamente. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar un timer, porque el que yo tengo organizado aquí es para 31 minutos y no vamos a hacer 31 minutos, vamos a hacer 11. Entonces déjenme lo pongo aquí, 11 minutos. Ok, entonces relajando las manos, puede ser que las tengas en mudra o las palmas relajadas. Lo que es importante aquí es que tu mentón esté hacia adentro, el pecho esté elevado y que realmente lleves el aire tratando de llevarlo hacia el diafragma. Entonces vamos a empezar. Siéntate en tu postura meditativa y espero que puedas escuchar este sonido. Inhala. Retén. Exhala. Inhala. Y continúa reteniendo, exhalando.
Profundamente. Retén el aire adentro. Exhala. Muy bien. Y solo con el primer minuto de esta respiración ya te vas a dar cuenta cómo te trae a otro estado. Vas a meditar un poquito más manteniendo tus ojos cerrados. Sintiendo tu cuerpo después de esta práctica, el efecto que la práctica ha dejado en tu cuerpo, en tu mente y también en la relación que tienes contigo misma, contigo mismo. Y para cerrar la práctica vas a traer las manos al centro del corazón en mudra de oración. Cerramos proyectando el eterno sol. Hay muchas versiones que puedes encontrar en YouTube, en Spotify, otras plataformas. Tú escoges tu favorita si quieres usar una versión musical. Pero otra forma sencilla también de cerrar tu práctica es proyectar el mantra. Vas a primero bendecirte a ti misma, a ti mismo, todos tus aspectos, todo lo que eres en tu totalidad, sin rechazar ninguna parte de ti. Eso es la primera vez que vibras Satnam. La segunda vez vas a vibrar y proyectar esa bendición a todas tus relaciones, a todas las personas con las que estás constantemente en contacto, tu familia, tus amigos, las personas que amas más y también especialmente esas personas que te cuesta amar o con las que estás en dificultad y en riña o en algún conflicto o que están en tu pasado y ya no hablas con ellas, pero quieres proyectar esa bendición para sanar ese vínculo kármico, esa relación. Y la última proyección que vas a hacer es sobre tu casa, el espacio donde estás, el barrio donde estás, la ciudad donde estás. Tal vez tienes relación con otro país fuera del país en el que te encuentras, entonces proyectas tu bendición a ese país también, a todos los rincones de la tierra que en este momento necesitan bendiciones y proyecciones de esa sanación. Entonces bendices todo el planeta, todo el sistema solar, el universo entero desde tu corazón. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Inhala para vibrar el mantra Satnam 3 veces largo. Satnam. 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 Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Satnam, everyone. Oh, Satnam, todo el mundo. Perdónenme, estoy muy acostumbrada en este último tiempo a dar clases solamente en inglés, entonces se me salen palabras muy raras en inglés mientras hablo en español o a veces cruzo los dos idiomas. Bueno, les mando una bendición muy grande a todos, espero que esta práctica les sirva. Lo mejor con las prácticas de Kundalini es hacerlo por periodos específicos. Entonces, 11 días de compromiso de hacer la práctica si estás apenas empezando. También puedes hacer un compromiso de 40 días, que normalmente en 40 días muchas cosas se pueden transformar. Imagínate 40 días de hacer esto diariamente. Es como un cambio, una revelación. Pero también hay que estar muy atento al cuerpo. Si el cuerpo empieza a doler, si hay algo que se siente mal, ajustar inmediatamente o reemplazar la práctica por otra. Otra opción es hacer solo la meditación,
que en otro vídeo voy a compartir solamente la respiración de la vida para esas personas que quieren solamente hacer la práctica de la meditación. Y también puedes extender ese compromiso cuando estás muy enamorada de la práctica, muy enamorado de ese compromiso que tienes y estás viendo la transformación y estás viendo cómo tu fuerza vital cambia y estás viendo cómo tu actitud frente a la vida y a otras personas cambia. Entonces puedes hacerlo por 90 días, 120 días y a veces 1000 días. Y ahí es como ¡pah! Transformación total. Entonces, espero que hayan disfrutado de esta práctica hoy. Si te gustó, dale like, comparte y también tengo otras plataformas en las que comparto muy periódicamente, pero quiero volverme más disciplinada con esta entrega y poder ofrecer a ustedes la experiencia que a mí personalmente me ha cambiado la vida, me ha cambiado la relación que tengo conmigo misma y me ha ayudado también a establecer nuevas formas de verme a mí misma y de relacionarme con mi propia mente. Entonces, espero que hayan disfrutado. Besos y abrazos a todas y a todos. Y aquí seguimos conectaditos desde el corazón.